Todavía no, ¿verdad? Ya. Mari. Buenos días. Buenos días. Tengan ustedes. Vamos a dar unos minutitos para que la gente se empiece a conectar. Un saludo a Joana Leandro. Un saludo a Katia Castillo, Katia, Guillermo. Saludos, disfrutando de la misericordia del Señor en este día. Nos ha permitido ponernos sobre nuestros pies. Saludamos a Liki Grasol, bendiciones del Señor. De igual manera, a Rosa Centeno Álvarez, Rosa, bendiciones del Señor. Qué lindo es el vivir y levantarnos en la misericordia del Señor. Es una oportunidad que nos da poder respirar, poder ver, poder disfrutar de la familia. Un saludo para Sonia Guadamuz, un saludo para Melania Montes. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a Adriana Chávez Aragón, un placer. Que el Señor les bendiga maravillosamente. Vamos a dar unos minutitos más para que la gente se termine de conectar y poder compartir, reflexionar de la palabra del Señor a esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Esperando que todos estén bien, que todos sigamos hacia adelante y entregamos este tiempo al Señor. Un saludo y bendiciones a Aida Navarro, a Cintia Redondo que nos está mirando por este medio, a Yadira González, un placer, bendiciones del Señor. A Eduardito Reyes, un placer, hace días no nos vemos. Marquitos García, un placer, que el Señor me le siga bendiciendo a usted, a su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Y le damos gracias, Señor. Un saludo a Aida Navarro, Madrigal, a Grace Díaz, Gracita, bendiciones del Señor. Bendito sea Jesucristo, el Padre y el Hijo. Vamos a iniciar. Un saludo de parte del Ministerio Pasos de Amor desde Costa Rica para el mundo. Saludos y bendiciones de parte de los pastores Don Salvador y Rocío, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a reflexionar y el título que le he puesto a esta meditación es: no descuidemos lo más preciado que tenemos, la salvación que nos fue dada. Bendito el nombre del Señor. Y el texto luz donde nos vamos a concentrar para compartir de esta mañana es Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 4. Vaya buscando ese texto bíblico en el nombre de Jesús. Un saludo para Yaso, bendiciones del Señor. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre y Señor nuestro, gracias por la oportunidad de un día más. Tu palabra dice que son nuevas tus misericordias. Gracias por el día, gracias por el sol,
gracias por la familia, gracias por nuestra vida. Te damos gracias por la salvación que tú nos has dado a través de la obra misericordiosa de Jesús en la cruz de Calvario. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú nos ilumines y traiga revelación a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Que tu santo y precioso Espíritu Santo nos ilumine, nos traiga sabiduría, entendimiento e inteligencia. Y que tu palabra cumpla el propósito por lo cual es compartida en este día, Señor. Yo me uno con mis hermanos ahí, con cada uno de ellos yo me uno y hacemos una sola unidad para entregar todas las peticiones en este día, Señor. Entregamos cada una de las peticiones, Señor, ese clamor, esa necesidad que mi hermano y mi hermana en este momento, Señor, requieren de una intervención sobrenatural de tu Santo Espíritu. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Ponemos, Señor, a nuestra familia en tus manos. Ponemos nuestras necesidades, Padre, nuestra casa, nuestro hogar, para que tú, Señor, sigas haciendo la obra, para que la cobertura tuya, Señor, sea sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Venimos cancelando toda obra de Satanás, toda mentira, engaño, confusión, toda trampa, en el nombre de Jesús. Y declaramos tu palabra que dice que para eso fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y declaramos que Jesucristo es el Señor. Amén y amén. Un saludo para Aida Navarro, para Yadir González, para Karina Ash. Un saludo y bendiciones para Daniel Castillo, para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. No descuidemos lo más preciado que tenemos, la salvación que nos fue dada. Hace unas semanas atrás se compartió un poquito del tema en el programa preguntándole a papi, y se tocó y se compartió el tema de la salvación, pero lo he traído esta mañana, la motivación esa del Espíritu Santo para seguir tocando ese tema que es importantísimo en la vida de los creyentes. Y para nadie es un secreto que en esta vida, en esta tierra, cada ser humano siempre tiene algo que aprecia y valora más sobre muchas otras cosas, de una manera especial. Porque recordemos que las cosas en esta vida cuestan conseguirlas, y por eso les asignamos un valor muy alto, porque han requerido esfuerzo, dedicación, sacrificio para lograrlas. Alguien que hizo un esfuerzo para tener la casa, alguien que hizo un esfuerzo para tener un carro, alguien que hizo un esfuerzo por estudiar. De ahí que, por ejemplo, si son bienes materiales, nos esmeramos para cuidarlas y sacamos tiempo para ello. El que tiene un carrito, el que tiene una finca, se esmera y toma tiempo para dedicarle a esas cosas porque le ha puesto un valor alto a esas cosas. Pero también valoramos mucho el crecimiento personal como personas. Siempre andamos buscando o la meta es tener una buena educación, una buena profesión, un buen trabajo, mantener un estatus, escalar posiciones, y también dedicamos esfuerzo y valoramos de una manera muy alta estas cosas. Entonces hay muchos motivos para definir qué es apreciable o qué es estimable o de mucho valor en nuestra vida y qué no lo es. Y a veces es diferente en cada persona. Entonces nos enfocamos y nos esmeramos en esas cosas. Ahora bien, con la pandemia muchos se han sentido amenazados de perder esas cosas que hemos valorado muy alto, ya sea el trabajo, el negocio, la casa, el carro, incluso las relaciones familiares, amigos, la libertad para ir de un lugar a otro sin preocupaciones, incluso la escuela, el colegio, la universidad,
el poder pasear, el poder ir a un mall. Entonces sentimos que hemos perdido muchas cosas que valoramos y apreciamos profundamente. Entonces con la pandemia y con esta crisis que estamos viviendo, hemos entrado en esa valoración, en esa reflexión de una manera profunda, de una manera importante. Pero escuche esto, pero hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Me imagino que usted lo ha dicho, me imagino que usted lo ha escuchado. Es un adagio, es un refrán popular, y quiere decir que muchas veces no valoramos adecuadamente las cosas cuando las tenemos, y que solo detectamos su valor real, su mérito y su aprecio cuando ya no las tenemos, cuando ya las hemos perdido. Y vea qué interesante, cuánta gente se queja del trabajo que tiene y hoy día lo ha perdido, pero no lo valoró, y ahora desea tener ese trabajo que tal vez no le gustaba o lo despreciaba, y así por el estilo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ahora bien, la pregunta que nos debemos de hacer este día es: pero ¿cómo valoramos nosotros como creyentes la salvación que nos fue dada? En la lista de los más apreciados valores y pertenencias que tiene cada uno como creyente, ¿qué lugar ocupa? Y en ese nivel de valoración y de aprecio, la salvación, ¿en qué nivel lo tiene usted? ¿Qué valor le ha dado en su vida? Saludamos a Lisset Patricia Omaña, a Bernardo Duarte, al pastor Salvador Redondo. Bendiciones del Señor. Ahora bien, para poder ir metiéndonos y reflexionando a profundidad el tema, debemos de entender un poquito qué es la salvación, ¿verdad? Entonces, el significado bíblico de salvación se refiere a ser considerado libre o ser rescatado de algún peligro. Acaba de escuchar en noticias de que unos jóvenes se habían perdido en el Braulio Carrillo. Se habían perdido, estaban en peligro, y cada día que pasaba era mucho más eminente el peligro en que estaba pasando, pero lograron rescatarlos de un peligro eminente, de un peligro que si no los podían sacar de esa área boscosa, podían incluso perder la vida. Entonces fueron salvados, fueron rescatados de un peligro eminente. Pero como cristianos, ¿de qué estamos siendo rescatados? ¿De qué estamos siendo salvados? ¿De qué estamos siendo librados? El pecado, repita conmigo, el pecado. El pecado es aquel poder misterioso, es un poder misterioso, porque es como el virus, el COVID-19. Usted no lo ve, usted no logra identificarlo, pero cuando está en su cuerpo, empieza a producir cambios en su cuerpo, empieza a enfermar. Incluso hoy día tenemos más de 140 fallecimientos por este virus. Incluso he estado leyendo de que aunque muchas personas pasen y logran sobrevivir al virus, van a quedar secuelas. Por eso es que el pecado es un poder misterioso, es destructivo, es devastador, es exterminador, es un virus asesino, y que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre, así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas que trae el pecado a las vidas del ser humano. Entonces, es la condición del ser humano de estar en contra de todo lo que significa Dios. Es negar su palabra, es ir en contra de su ley, es ir en contra de su voluntad. Es la condición del ser humano que no reconoce su soberanía, su señorío, su autoridad, su gobierno, su imperio sobre todas las cosas.
Entonces estamos hablando de la naturaleza caída del ser humano que se opone totalmente a Dios. Estamos hablando del ser desobediente, rebelde, soberbio y sin tener una fe correcta. Entonces, al ser el pecado la raíz y la fuente de todo mal que provoca trágicamente la separación entre Dios y el hombre, quiere decir es perder el camino. La Biblia usa la palabra salvación principalmente en el sentido de liberación del ser humano o del hombre individual del pecado. La salvación nos libra del pecado y sus defectos. La salvación nos libra y nos salva del pecado y del lugar que se asigna para el pecador y sus consecuencias. La liberación del pecado a través de la obra perdonadora de Jesús. Esa obra en la cruz de Calvario. Con razón la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor a esta hora? Bendito el nombre del Señor. Entonces, el pecado es el peor virus que existe sobre la faz de la tierra y es letal para la humanidad. Mientras los científicos, mientras los centros de investigación, mientras la industria farmacéutica se acerca cada vez más al desarrollo no solo de una vacuna, sino de varias vacunas contra el virus COVID-19, la expectativa de la humanidad está sobre eso como nunca. Pero hace más de 2000 años, alabado sea Jesucristo, el Señor estableció el remedio para el ser humano en su vida espiritual. Es el mayor sacrificio realizado a favor de la humanidad para cambiar la condición pecadora del ser humano, y a la vez significa el mayor regalo dado por Dios a cada persona en esta tierra. Y usted no tuvo que hacer absolutamente nada. Es un regalo que el Señor le ha dado a través de Jesucristo. En otras palabras que se puede encontrar en las escrituras relacionadas con el término salvación son rescate, redención y remisión. ¿Qué valor le da usted a la salvación? Porque la salvación significa todo un proceso. La salvación va amarrada al arrepentimiento. La salvación nos trae restauración. La restauración trae un cambio en el estilo de vida de cada uno de nosotros. Es algo muy profundo. Ve qué interesante. En lo jurídico tenemos el indulto, o sea, el perdón, la conmutación, o sea, el cambio de la pena para acceder a una libertad condicional. Estoy hablando en el sistema jurídico. Una libertad que está limitada, que está condicionada porque el transgresor, el que infringió la ley, el que cometió el delito, el que quebrantó la ley, debe cumplir ciertos requisitos. Entonces, en esta libertad condicional hay reglas que cumplir. De igual manera, en la libertad que el Señor nos ha dado a través de la salvación, hay reglas que cumplir. Porque si no las cumple, pierde el derecho a estar libre. Y el resultado es que la persona va a la cárcel a terminar de cumplir la condena que le fue impuesta desde el principio. Entonces, el sistema jurídico en Costa Rica permite, bajo ciertos parámetros, que la persona que infringió la ley pueda acceder a una libertad condicional. Pero si no cumple ciertos parámetros, pierde esa libertad condicional. Y lo que sucede es entonces la persona es capturada y puesta en un centro penitenciario para terminar de cumplir su condena bajo los barrotes.
Entonces, el sistema de justicia bajo ciertos parámetros le da la oportunidad a la persona que cometió un delito y fue juzgada para que pueda disfrutar y aprovechar la libertad condicional que se le está dando. Pero es responsabilidad única y exclusivamente de la persona que se le está dando el beneficio. El sistema está confiando en la persona, depositando una oportunidad para que pueda acceder a una libertad condicionada. Entonces el sistema confía en la persona. Voy a leerles esta noticia que salió hace un tiempo y que la traigo a colación hoy día para ilustrar un poquito más el tema. Dice: 500 privados de libertad ya salieron de prisión gracias al nuevo régimen semi-institucional del Ministerio de Justicia y Paz, que busca reducir el hacinamiento. El régimen permite que los reos cumplan su condena fuera de prisión con otras medidas, como dormir en algunos días en centros penales. Los reclusos pueden optar por esta medida. Los que pueden optar por esta medida deben estar cumpliendo su primera condena, tener un domicilio fijo, una oferta laboral, haber cometido delitos no graves, ¿verdad?, que no incluyen condenas por drogas y violaciones, por ejemplo. Entonces, ellos quebrantaron las leyes establecidas. El hombre desde un principio quebrantó la ley de Dios. Desde un principio, cuando el ser humano peca, hubo una separación entre Dios y el hombre. El hombre perdió el camino que el Señor había establecido. El Señor había establecido un plan maravilloso, extraordinario para el ser humano. Pero desde el principio el hombre quebrantó la ley de Dios. Hoy día se estableció el sistema de tobillera electrónica como medio de control para las personas que tienen el beneficio de casa por cárcel, ¿verdad? Y ese sistema tiene un receptor GPS. O sea, en 24 horas la gente sabe dónde está la persona. Entonces monitorea los movimientos de las personas beneficiadas. Pero la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están con Cristo. Estamos hablando de que del poder destructivo del pecado ya no tiene efectos sobre nosotros. El Señor nos ha dado la salvación. El Señor nos ha librado de los efectos destructivos del pecado. Nos ha dado una libertad, pero que debemos de cumplir ciertos parámetros. Al Señor no se le da absolutamente nada, porque el Señor es omnipotente, omnisciente y omnisapiente. Él lo sabe todo. Dice la Biblia que antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya el Señor sabe las intenciones de nuestro corazón. La salvación que me fue dada me da una libertad condicionada. Tiene condiciones, tiene parámetros, tiene términos, tiene límites para que sea efectiva cada día en nosotros. No puedo hacer lo que me dé la gana. No puedo hacer lo que me da la gana. Esta libertad, la libertad verdadera, la asumo voluntariamente. Nos ha librado de la esclavitud del pecado. El Señor hizo la parte de Él. Entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario para acceder a esa salvación, para acceder a esa oportunidad de acercarnos al Señor. Entonces, esta libertad que el Señor nos da difiere radicalmente de la libertad que vive el mundo, que es una libertad aparente, que es esclavo del pecado, que tiene una tobillera espiritual. Es una tobillera espiritual que está amarrado, pero las personas no se dan cuenta.
libertad aparente, esclavo del pecado que es muerte. Hago lo que quiero, no tengo límites, no aplica restricciones, vida loca, no estoy obligado a cumplir la ley de Dios, no estoy obligado a cumplir la ley del hombre. Ahora el Ministerio de Salud, el gobierno nos solicita y nos pide que nos comportemos de cierta manera para tratar de amortiguar los efectos de la pandemia. Pero la gente hace fiesta, hace esto, viene y va, viene por acá, viene por allá. No hace caso, es la rebeldía, es la naturaleza caída del hombre. Rebelde, desobediente. Esa es la libertad del mundo. Pero en lo espiritual tiene un grillete, porque es esclavo del pecado. Y el pecado es muerte. ¿Lo hablaba todavía? Bendito sea el nombre del Señor. Un saludo para Jonathan, Yajaira, mi hermano que es Yajaira Contreras. Alabado sea el Señor. La gente se está conectando. Un saludo a Nelly Caso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una libertad nos lleva a la vida eterna. La salvación en Cristo Jesús nos da una libertad que nos lleva a una vida eterna. La otra, que es la libertad aparente que da el mundo, lleva a la condenación eterna. Una nos lleva a la misma presencia del Señor. La otra nos lleva a la misma presencia del infierno. Dos caminos nada más. La salvación, que es libertad en Cristo Jesús, que nos libertó de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna, se fundamenta exclusivamente en la fe en el Señor. Por eso cuando llegamos a Jesús con fe, con confianza y pedimos perdón, sabemos por fe, por confianza, que el Señor nos ha perdonado y hemos entrado en una nueva dimensión de sanidad, de transformación, y nos proyecta a una vida eterna en su presencia. Entonces, la salvación se fundamenta en la fe en Jesucristo, tener en confianza que el Señor nos ha perdonado y en nosotros ha empezado una vida maravillosa, nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, lo que trae a nuestras vidas es la esperanza de que nuestro pasado sea sanado, que nuestro presente tenga sentido y nuestro futuro esté asegurado. Vida eterna, eso es esperanza. La libertad aparente, la que ofrece el mundo, donde la gente hace lo que quiere, donde la persona establece sus propios criterios, su propia ley, se enfoca y se alimenta de lo inmediato, los placeres del mundo, los deseos de la carne, la vanidad y los deseos de los ojos. Aquí se aplica el proverbio que dice: hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Le leo otra versión. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Entonces el hombre hace cosas que cree que están bien y establece sus propios parámetros, sus propios criterios, independientemente de la ley de Dios, independientemente de lo que dice la palabra del Señor, independientemente de la voluntad del Señor, pero que al fin de cuentas nos lleva a la tumba. Entonces, una gran salvación que puede ser descuidada, porque andan muchas doctrinas raras, doctrinas perversas que dicen lo contrario. Para eso tenemos el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad. Hay mucha gente con dudas, ¿se pierde o no se pierde?
Para eso está el Espíritu Santo, para que usted le pregunte al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. No se preocupe. Debido a que existe el peligro de descuidar y abandonar esa salvación tan grande, la Biblia nos exhorta y nos aconseja que la cuidemos y la preservamos. Y eso quiere decir que es una responsabilidad de cada uno. De cada uno. El Señor hizo lo suyo. Él lo entregó como un regalo. Y ya queda una responsabilidad de cada uno. De cada uno. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, alabado sea Jesucristo, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos. Vean lo que está diciendo Pablo. Ocupaos. O sea, Pablo está diciendo: dedíquense, estén dispuestos, sean diligentes, sean trabajosos, sean esforzados en vuestra salvación, con temor y temblor. Muy claro, muy transparente. Dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Eso es una reflexión que deberíamos de hacer todos los días. ¿Qué es la salvación? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significó para el Señor, que entregó lo máximo Él a su Hijo? Entonces no tomemos a la ligera la salvación. La salvación es algo serio. Es algo serio. Entonces debe haber una constante dedicación por vivir y expresar la salvación. Eso es lo que nos quiere decir Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Debemos dedicarnos constantemente en vivir y expresar la salvación a través del avance progresivo en la vida y del carácter cristiano en nosotros, viviendo piadosamente, en santidad. La salvación es algo que se medita, que se reflexiona, que se vive cada día, porque es algo vivo. Es algo vivo. Ahora bien, vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1, por favor. Y vamos a ir viendo partecitas por partecitas. Hebreos capítulo versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia, está hablando prontitud y rapidez, atendamos. Está diciendo estar pendientes, tener en cuenta, no quitar el ojo, tener la mirada a las cosas que hemos oído. Hemos oído la palabra del Señor, conocemos el plan de redención del Señor, conocemos la salvación, qué significa, cuáles son los efectos del pecado, etc. No sea que nos deslicemos. Le está hablando a los creyentes. Le está hablando a los creyentes. Le está hablando a usted y a mí. No sea que nos deslicemos, o sea, resbalarse, desviarse. Versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, está hablando de violación, delito, o sea, el pecado, y desobediencia, recibió justa retribución. Versículo 3, clave. Versículo 3, clave. ¿Cómo? Está en manera de pregunta. Hebreos, no Pablo. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros, nosotros los cristianos, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Solo un camino hay para llegar al Señor. Jesucristo el Señor. Jesús es el camino, la verdad, el Padre. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Solo un camino hay. Solo una salvación hay. No hay otros caminos. No. No hay otros caminos. Ahora hoy día hay filosofías. Hay religiones raras. Han salido un montón de cosas. Solo una verdad hay. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros, para llevarnos a toda verdad, si tiene dudas. Y este versículo 3 es clave para meditarlo todos los días de nuestra vida. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Le leo este pasaje en Biblia, lenguaje actual. Me encanta. El título que tiene salvación importante. Dice, por eso, versículo 2, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Le está hablando a los cristianos. Nos está hablando a nosotros. Hoy, 2020, 2 de agosto, creo que sea 2 de agosto del 2020, nos está hablando a nosotros los cristianos. Versículo 2 dice, si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían. Versículo 3, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. ¿En qué posición está en tu vida la salvación? ¿Qué valor le está dando usted a la salvación? ¿Qué valor le está dando ese máximo regalo que el Señor ha establecido para la humanidad? El gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Alabado sea Jesús. Un saludo a Sandra Rivera Solano. Sandrita, un saludo del Señor. Entonces, la salvación no es algo que uno deja en la casa guardado por ahí, como algo que usted aprecia de vez en cuando. Como cuando uno mira algo de valor, lo aprecia por un momento, pero luego lo deja y se olvida por un tiempo. La salvación no es algo que está fuera de mí, no es algo aparte de mí, no es algo independiente de mí. La salvación no es un traje que me lo pongo solo los domingos para ir a la iglesia y que después me lo quito y me pongo otra ropa el resto de la semana. La salvación es algo que cada cristiano debe llevar adentro. Es nuestro distintivo, es una marca inconfundible en nuestro ser. Eso es lo que nos hace diferentes de una manera radical. Es la marca es lo que marca la diferencia con todo lo que nos rodea. Entonces debemos respirar la salvación, debemos de oler salvación, debemos de hablar el lenguaje de salvación, debemos de pensar en la salvación. Debe ser parte de mi ser, debe estar dentro de mí. Es algo que me debe afectar de adentro hacia afuera, positivamente, porque trae consecuencias positivas, que trae resultados extraordinarios para nuestra vida. Lo que quiero decir es que la salvación es un estilo de vida. Hay cambios profundos de pensar, de hablar, de comportarse, de actuar, porque nací de nuevo. Estoy en un proceso de transformación. Soy un hombre nuevo, soy una mujer nueva. Entonces mi vida depende ahora de la salvación que Dios me ha dado por gracia a través de Jesucristo. Bendito sea Jesús, el Padre y el Hijo. Antes vivía en esclavitud del pecado. Ahora vivo en libertad según la justicia de Cristo. Antes estaba muerto en delitos y pecados. Ahora tengo vida y vida eterna en Cristo Jesús. Antes vivía en condenación.
mas ahora vivo en el perdón de Jesucristo. Antes vivía en maldición, ahora vivo en la bendición constante y maravillosa de Cristo. Antes vivía en tinieblas, mas ahora vivo en la luz de Jesús. Antes vivía derrotado, mas ahora vivo en la victoria de Cristo. Antes no tenía esperanza, ahora vivo en esperanza eterna en Cristo Jesús. Antes no era hijo de Dios, mas ahora soy hijo de Dios. La salvación, no la descuidemos, no la descuidemos. Significa mucho, lo significa todo. Jesús le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó todos nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Un saludito a Sandra Eugenia Sánchez Reynolds. Sandra, bendiciones del Señor. A Maribel Burgos, a la hermana de Maribel Burgos. Alabado sea Jesús. Ahí repito y repito, Sandra Rivera, bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, le está hablando a los cristianos, le está hablando a usted y a mí, escuche esto, porque si pecáramos voluntariamente, ¿qué significa esto? Si pecamos intencionalmente, si pecáramos conscientemente, si pecáramos persistentemente, si pecáramos con conocimiento, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificios por los pecados. Vea qué grave, vea qué delicado es ese tema. Y el 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés, o 3 testigos, muere irreversiblemente. El 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, cada vez que pecamos conscientemente, estamos pisoteando el sacrificio de Jesucristo. ¡Wow! Y si estamos pecando persistentemente con conocimiento, estamos dando por menos el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Nadie se va a escapar del juicio del Señor. Nadie, ni el ateo, ni el más ateo, se podrá escapar del juicio del Señor. ¿Y los cristianos vamos a estar ahí? ¿O es que estamos en un pedestal? Si estamos en un pedestal, pero si cometemos pecado, somos iguales. Estamos igual. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, a su iglesia. Todo el mundo. Se abren los expedientes
Al Señor no se le da nada. El 31 dice, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Alábalo que Él vive. Bendito sea Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea qué interesante. La paga del pecado como resultado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Si alguien que no es cristiano anda robando, anda mintiendo, anda fornicando, anda adulterando, anda haciendo todo delito, entonces anda en muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Ahora bien, si un creyente como usted y como yo, ojo, un creyente como usted y como yo, roba, miente, anda en adulterio, anda fornicando, entonces no nos va a aplicar eso, porque estamos como en una parte especial, en una cajita de oro. Si yo robo, miento, si yo ando fornicando, si la persona anda fornicando, anda adulterando, cristiana, entonces simplemente se le aplica el versículo, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el resultado del pecado. O porque ya yo robo, o miento, o ando haciendo delitos, que significa pecado, ya el Señor me va a valorar distinto. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Y el resultado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, hago un paréntesis. La salvación va de la mano con el arrepentimiento. El arrepentimiento significa es volverse a Dios totalmente, es entregar la vida al Señor, es abandonar la vida de pecado, es abandonar el pasado y no volver más. Pero si conscientemente, conociendo la verdad, usted y yo estamos reiteradamente volviendo a esa vida pecaminosa, entonces eso no es arrepentimiento. Eso es jugar con las cosas. ¿Lo hablaba todavía? El pecado entonces nos separa de Dios. Entonces la Biblia nos exhorta hoy día diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. De igual manera le está hablando el creyente, 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. Entonces hay quienes desconocen los peligros que se ciernen sobre la vida, sobre su vida espiritual, y ceden a las oportunidades de pecado que les ofrece el diablo. Entonces el pecado es un poder misterioso que está ahí. Es un virus invisible que cuando entra a la vida de las personas empieza a producir una destrucción de dentro hacia afuera. Pero el Señor hace más de 2000 años estableció el antídoto y la vacuna contra el pecado. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, no le eche la culpa a Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, más bien Él está para rescatarnos. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ojo el proceso, cuando de su propia concupiscencia, número 1, número 2, es atraído, número 3, seducido, o sea que es cautivado. Ve que el pecado es como un poder misterioso, es cautivado, es encantado, es hechizado, es embobado. 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Muy claro, muy claro. Amados hermanos, versículo 16, amados hermanos míos,
No erréis. El pecado es un poder destructivo. Ahora bien, me detengo en la palabra concupiscencia, que es clave. Concupiscencia es la debilidad natural de los seres humanos. Hacer lo malo. Es el deseo ansioso, el apetito desordenado de placeres, apetito y deseo de bienes materiales o placeres sexuales. Tiene que ver con motivaciones que no edifican. Ser ambicioso, codicioso. Y cuando estudiamos la palabra, dice que en nosotros hay dos naturalezas. Está la naturaleza espiritual que el Señor nos ha dado y está la naturaleza caída. Eso está en nosotros. Por eso hemos de consagrarnos cada día para que esa naturaleza caída sea sometida por el poder de la obra del Espíritu Santo cada día y no salga a relucir ese poder misterioso y salga a reducir la concupiscencia, esa debilidad natural en los seres humanos para hacer lo malo. ¿Lo alaba todavía? Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 7, versículo 17. Romanos 7, versículo 17 en adelante. Escribe Pablo a los romanos, dice: y de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mis deseos, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Yo no quiero hacer el mal, pero hay una fuerza en mí que me impulsa, un poder misterioso que me impulsa a hacer lo malo. Eso hago. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el cristiano eso ahora está en potencia. Eso está ahí, sometido por la obra del Espíritu Santo. Pero cuando nos descuidamos, pero cuando abandonamos el camino, lo que sucede en nosotros es una explosión de las concupiscencias. Ese poder misterioso, ese poder destructivo da a luz en nuestras vidas. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Muy claro está este pasaje. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El 23, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! Me imagino Pablo haciendo esta exclamación: ¡miserable de mí! Porque Pablo estaba en una lucha igual que usted y que yo. Una lucha interior. Una lucha para que esa ley, ese poder misterioso del pecado, no lo dominara. Por eso él clama: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesús es la solución. Jesús es esa roca firme donde debemos estar parados. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es una lucha interior que tenemos. Primera de Pedro, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Que os abstengáis de los deseos carnales que batalla contra el alma. Que os abstengáis. Vuelvo a repetir, le está hablando a los cristianos. Abstengáis, desistir, renunciar, dejar de hacer lo malo, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una batalla permanente en nuestra vida. Digo pues, andad en el Espíritu, y así jamás satisfaréis
los malos deseos de la carne. Gálatas 5:16. Andemos en el Espíritu, clamemos al Espíritu, cultivemos esa amistad con el Espíritu Santo. Clamémosle a Él, pidámosle a Él que nos ayude a vencer cada día esa lucha interna. ¿Qué valor le da a usted la salvación? ¿Qué valor le da? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20. Vamos terminando. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, repita conmigo, otra vez, en ellas son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Paréntesis, el Señor ha hecho una obra preciosa en nosotros. Cuando hemos llegado a los pies del Señor, el Señor ha empezado a hacer una obra maravillosa de liberación, de transformación, renovación, un proceso en nuestra mente para cambiar nuestros pensamientos, una labor preciosa en la familia. Pero cuando dejamos el camino, cuando dejamos al Señor, cuando dejamos de valorar la salvación que nos fue dada y perdemos el camino y somos extraviados, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y eso me recuerda el pasaje allá en los evangelios, cuando el Señor se refiere a que Él hace una obra de liberación, destruye las obras de Satanás y somos limpiados y quedamos como una casa barrida, lista para llenarla absolutamente con el Espíritu Santo. Pero cuando abandonamos el camino, dice que Satanás lo que hace es traerse 7 demonios peores que el que había, y el estado que viene va a ser peor que el primero, un colapso total. Y el 21 dice, el 21 de 2 de Pedro capítulo 2 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Usted y yo tenemos el conocimiento. Usted y yo sabemos que si abandonamos este camino, si abandonamos la verdad, la vida que nos lleva al Padre, nos vamos a extraviar, porque tenemos el conocimiento y sabemos cuál va a ser el resultado final de nuestra vida. Y no solo eso, muchos se llevan a la familia en ese colapso, en esa miseria. 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cieno. Me imagino yo un cerdito bien bañado, usted lo agarra con champú, bien peinadito, hasta perfume, bien olorcito sabroso, y lo suelta, y el cerdo lo que va a hacer es ir a revolcarse en el barro. Entonces todo el esfuerzo que se hizo al traste. Voy a leerles este pasaje en la versión lenguaje sencillo o actual. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento
sin saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así esas personas demuestran la verdad del dicho: el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. El perro vuelve a su vómito, o sea, el necio repite su necedad. O sea, esa persona falto de razón, falto de entendimiento. Por eso es que la obra del Espíritu Santo es importantísima en cada uno de nosotros, porque nos lleva a toda verdad, nos trae sabiduría, nos está advirtiendo, nos está exhortando, nos está marcando el camino verdadero. Entonces, el gran problema en el mundo es el pecado o la desobediencia a las leyes de Dios. El pecado es claramente la separación de Dios con nosotros. Dios ha decretado que la paga del pecado es la muerte espiritual eterna. Si despreciamos la salvación que Dios nos ofrece por medio de la fe en Jesucristo, ya no queda ninguna esperanza para el pecador. La mejor forma de valorar nuestra salvación y no descuidarla es honrando a Dios y haciendo todo para su gloria, siendo obedientes, sometiéndose a su voluntad. El máximo mal que es el pecado tuvo que ser pagado por el máximo sacrificio de todos los tiempos, que fue Jesucristo en la cruz de Calvario. Tomando Jesús la posición más baja en el universo. Escuche eso. Jesús tuvo que tomar la posición más baja en el universo, en la cruz, para llevar nuestros pecados, transgresiones, rebeliones, enfermedades, para colocarnos en un lugar de honor, de privilegio como hijos de Dios. Pero el máximo lugar lo tiene Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto lo glorifican? Bendito sea Jesucristo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La Biblia nos habla de un juicio final. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 nos habla de dos condiciones que van a ser eternas: viviendo eternamente en la presencia de Dios, o separados eternamente de Él. Estamos hablando del castigo eterno en el infierno. Él fue a través de la crucifixión y muerte para pagar el castigo por nuestros pecados, para hacer posible para nosotros una salvación tan grande. ¿Qué valor le está dando usted a la salvación? No la descuidemos, vivámoslas, sintámosla. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mateo capítulo 24, Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Debemos de perseverar, debemos de luchar, debemos de insistir todos los días para mantenernos en el camino que el Señor ha establecido para nuestras vidas, para hacer realidad cada día la salvación que nos fue dada, ese regalo que a usted no le costó absolutamente nada. Y voy terminando con Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre
del libro de la vida. Y no borraré su nombre en el libro de la vida. Entonces me imagino que el Señor seguro usa un lápiz con borrador. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Qué precioso, qué poderoso. Es algo que mi mente no logra captar. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y delante de sus ángeles. Millones de millones de millones de millones de millones de ángeles escucharán su nombre y su apellido. ¡Alábalo! Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, cuidadoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bendito sea Jesucristo, bendito sea el Señor por siempre. No descuidemos lo más preciado que tenemos, la salvación que nos fue dada. Ahora estamos en un tiempo de mucho peligro, hay mucho desvío, la fuerza del pecado es terrible. Mantengámonos fieles al Señor. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ir cerrando y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a orar por las necesidades del pueblo. Y vamos a orar por aquellos que en algún momento han descuidado esa salvación tan grande que el Señor les ha dado. Pero es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de volver la mirada al Señor. Oremos, ore con su familia, ore por aquellos que usted sabe que han dejado el camino que el Señor les ha dado, han descuidado, han abandonado la salvación tan grande que el Señor les ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, hemos compartido tu palabra, Señor. Hemos reflexionado de ese regalo que tú nos has dado, la salvación. La salvación que significa sanidad, liberación, restauración. La salvación que es arrepentimiento verdadero. La salvación que significa bendición. La salvación que significa liberación. La salvación que nos da vida y vida en abundancia. Yo me uno con mis hermanos y venimos clamando, Señor, por aquellos que han abandonado el llamado. Venimos clamando por aquellos que han abandonado la salvación, que se han alejado, Padre. Ahí donde estén, Padre, tal vez no los conocemos. Tal vez muchos sí los conocen, yo no los conozco, pero tú que tú todo lo conoces, Padre, ahí donde estén, Padre, visítalos, tócales, inquiétalos, Espíritu Santo, porque eres tú el que convence de pecado y arrepentimiento. Clamamos por los que han abandonado el camino. En el nombre de Jesús clamamos a esta hora, clamamos, Señor, por esas personas, Señor, para que tu Santo Espíritu les ilumine. Para que vuelvan, así como el Hijo pródigo, Señor, tenga la oportunidad de regresar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Restáuralos, Señor, llámalos, tócalos, inquiétalos, visítalos, Espíritu Santo, restáuralos. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, clamamos, Señor, que seamos conscientes de la salvación que nos ha dado. Que le demos el valor que merece la salvación como algo primordial en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Ahora sigo unido a mis hermanos en fe,
porque donde hay dos o más unidos en tu nombre, ahí tú estás. Ven orando, Señor, por las necesidades. Ven orando por trabajo, Señor. Aquellos que han perdido el trabajo, Padre, abre esas puertas en el nombre de Jesús. Ven orando por los enfermos, oh Espíritu Santo amado, oh Dios sanador milagroso, que por las llagas de Jesús tú sanas toda dolencia, cáncer, COVID. Oh Señor, sana a los diabéticos, sana a los que están mal del corazón. En el nombre de Jesús, sana todo tipo de cáncer, todo tipo de enfermedad. En el nombre de Jesús, levanta el que está muerto espiritual. Ahora, en el nombre de Jesús, oro por las familias. Oro por la unidad familiar en estos momentos difíciles, duros. En el nombre de Jesús, oro, Señor, para que en cada hogar, Padre, no haya escasez, haya abundancia. Que de fuentes insospechables tú mandarás la bendición en cada familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y vengo orando por aquellos que no han entregado a esta hora la vida a Jesucristo. Por aquellos que no le han dado una oportunidad a Jesús. Por aquellos que necesitan arrepentirse y entregar a Jesús. Ora conmigo y repita: Señor Jesús, vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador. Te pido, Jesús, que me perdones, y reconozco tu sacrificio en la cruz de Calvario. Me arrepiento y a esta hora entrego mi vida a ti, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y manda tu Santo Espíritu para que me ayude a partir de ahora a seguir adelante, a atesorar el significado de la salvación. Bendice a Pasos de Amor. Bendice a cada hermano que son miembros de otra iglesia. Bendice a tus iglesias a lo largo y ancho de Costa Rica, a lo largo y ancho del mundo. Bendice a Centroamérica. Bendice a Nicaragua. Bendice a Panamá, a El Salvador, Honduras, Guatemala. Bendice a América, bendice a Europa, Asia, Australia. Que tu gracia y poder se inunde, Señor, y levanta tu iglesia poderosamente, Padre, para que haya una voz de esperanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me les bendiga de una manera poderosa. Siga conectado. Síganos en Facebook. Hoy, escuche bien, joven. Hoy a las 3, culto de jóvenes. No se lo pierda, va a estar precioso. En el número próximo martes, preguntándole a papi. Es así, ¿verdad? Preguntándole a papi. Algo muy lindo, algo precioso, donde todos vamos a crecer, y el pastor Salvador junto con Kenneth van a estar desarrollando temas maravillosos que van a entrar a nuestro corazón y van a hacer crecer nuestra fe. El próximo jueves 7:30, palabra del Señor también. Y el próximo viernes, clamor, porque esas oraciones, esa intercesión está tremenda. Y el próximo domingo, de igual manera, palabra. Yo bendigo a otros hermanos de otros ministerios que han sido parte de este compartir. Dios me los bendiga, y clamamos por sus pastores, por sus congregaciones, porque somos una sola iglesia y estamos en este mismo barco. Aleluya, guiados por el Espíritu Santo. Que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo me los bendigan.